Es el doctor Montenegro y él nos trae un tema, no sé si estoy bien en el título, relación entre salud y alimentación. ¿Sí? Doctor Montenegro, ¿puede pasar? ¿Cuál es su nombre, doctor? ¿Eduardo? Eduardo. Sí. Ahí está el título. Eduardo. Gracias, buenas tardes. Este es el título, un título un poco largo. Lípidos, todos sabemos, la mayoría sabemos lo que esto significa. Y quiero aclarar algo antes de empezar a este tema. Fue extraído de diferentes artículos, algunos médicos, otros industriales, otros de estudios de estudiantes de enfermería, de diferentes artículos yo lo fui ordenando tratando de tener una continuidad. Lo que van a ver esta tarde no es lo que dice la Iglesia o lo que dice la hermana White, al contrario, es algo que dicen las instituciones comunes, seculares, que es lo que tenemos que hacer con respecto a la alimentación, a los tipos de alimentos y cómo elaborarlos. Es un tema que yo ya presenté en otro lugar y por eso me animé a presentarlo en esta tarde con ustedes. El título, Lípidos en la dieta, la importancia de la temperatura en la preparación de los alimentos. Algo que parece muy simple y que todos nosotros sabemos. No le voy a enseñar a una dama a cómo tiene que cocinar, pero simplemente le voy a mostrar algunos datos de gente que estudió lo que pasa con la cocción de ciertos alimentos. Específicamente hoy el tema es qué pasa con la temperatura en los diferentes aceites. El aceite es un lípido, es uno de los lípidos. Los lípidos forman parte del reino animal. No existiría el reino animal si no existiera. Un porcentaje muy grande de nosotros está formado por grasas, que son lípidos, aceites. Y también la alimentación del reino animal, un porcentaje muy grande es de lípidos. La importancia es tal que es necesaria, es fundamental para el ser humano y para los animales consumirla. Pero es uno, como dice la diapositiva ahí, es uno de los principales componentes, fuente de energía, de nutrientes esenciales. Si no tuviéramos lípidos en la alimentación, no seríamos nutridos con las vitaminas, por ejemplo. No sería compatible con la vida. Pero el consumo elevado daña la salud. Como todas las cosas, todo lo que es en exceso daña la salud. Hay un proceso que ya lo pongo primero, pero va a estar en diferentes diapositivas, que es la oxidación. Es uno de los procesos más importantes en los alimentos en general. La oxidación es la exposición de un alimento, en este caso los lípidos o los aceites, al oxígeno, el oxígeno ambiente. Ocasiona pérdida del valor nutricional de los alimentos y forma otras moléculas que son dañinas para nuestro organismo. Hay muchos diapositivos que están llenas así que me disculpan. Estas sustancias producen afecciones, específicamente cardiovasculares, cuando se ingieren masivamente, sobre todo aquellos alimentos procesados con aceites vegetales. Fíjense que los aceites vegetales son muy buenos, pero cuando están procesados y procesando alimentos, generan esto, expuestos al oxígeno y altas temperaturas debido a ese proceso de oxidación. ¿Qué pasa? Hay factores de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué produce? Aumento del colesterol total, homocisteína, triglicéridos, potencia y dispara la diabetes, disminuye las lipoproteínas de baja densidad, LDL, y muchos de esos factores están asociados a la alimentación. La hidrogenización parcial de ácidos grasos, o sea, las margarinas que se usan normalmente en la alimentación, genera ácidos grasos trans. La margarina es un aceite que se transforma y se la condensa, se la solidifica
y se la vende sólida para diferentes actividades. La OMS la aconseja eliminarla de la alimentación, de toda alimentación, a las margarinas, en todo aspecto. Estos señores allá, Silva y colaboradores, comprobaron la estabilidad de los diferentes tipos de aceites. El de oliva, el extra virgen, el oliva de segunda presión, girasol, de maíz y de maní. Hicieron un experimento con cocción de papas fritas a 180 grados, que es la temperatura de cocción, durante 60 minutos, que son suficientes para la cocción. ¿Qué pasó con esto? Los resultados fueron que el aceite más resistente y con menos pérdida es el de oliva extra virgen. Ya, porque el oliva extra virgen tiene, después va a haber una diapositiva que lo muestra, ácidos grasos monoinsaturados, una alta concentración, y eso lo hace más estable. El peor de todos para esto es el de girasol. O sea, para hacer papas fritas el peor de todos es el girasol, porque tiene ácidos grasos insaturados en una gran concentración. Es el peor aceite para hacer una cocción de ese tipo. Pero a su vez, el aceite, cuanto más ácidos grasos insaturados tiene, es mejor. Pero es mejor en su utilización en crudo, no en cocción. Porque durante la cocción se alteran y se van, como vimos recién, de insaturado se satura y entonces no cumple la función que debe cumplir. Esta tabla muestra, yo no sé si se ve bien porque no la tengo clara la diapositiva, las diferentes partes de los componentes de los aceites. Tiene ácidos grasos saturados, insaturados y como ustedes ven allá arriba, yo lo tengo mejor acá, la verdad que mi vista no es muy buena, no alcanzo a leer bien, pero vemos que si ustedes ven el de oliva, se me fue, perdón. Creo que es el de oliva. Tiene una gran proporción de ácidos grasos monoinsaturados. Estos son poliinsaturados, una pequeña porción, estos son saturados. Este hecho de tener una gran cantidad de monoinsaturados le da estabilidad con la temperatura. Por eso decía la diapositiva anterior que era el mejor para la cocción. Y después los otros que tienen, por ejemplo, tiene muchos poliinsaturados, muy inestable, y durante la cocción se altera los poliinsaturados, que no es lo más conveniente. El proceso de fritura, como dijimos recién, puede superar los 180 grados. Esto no es bueno porque deteriora la composición química del aceite y máxime si este aceite es muy insaturado, como dijimos hoy el de girasol. Se forman productos de oxigenación que son potencialmente tóxicos y dañinos para la salud, especialmente para los que lo ingieren crónicamente o en forma masiva. Uno de los aceites, un aceite alterado, también altera sus características organolépticas y no cumple la función que debería cumplir. El contenido de ácidos grasos insaturados en el aceite disminuye con la fritura. O sea, a medida que vamos usando el aceite, una fritura, 2 frituras o 3 frituras, llega un momento en que no es aceite prácticamente lo que estamos usando. Estos señores que están allá a la izquierda observaron pérdidas importantes en los principales ácidos grasos del aceite de soja. Esto produce moléculas oxidadas como peróxidos, cetonas, aldehídos y alcoholes, que todos esos son tóxicos para la salud. O sea, cuando nosotros estamos haciendo una fritura, el final del aceite va a ser estos 4 elementos que vimos como los más importantes. Hay muchos más. El uso de grasa de origen animal o de aceites vegetales hidrogenados realmente no es recomendado como un aporte nutricional para la persona, porque se transforma el ácido graso saturado con isomería trans, de cis pasa a trans. Uno es el
el natural y el otro es el artificial, producido por alteración por la temperatura. Muchos países recomiendan evitar, no sé si leyeron la última línea, evitar no solo la fritura, sino el recalentamiento de las comidas, sobre todo con aceite. La fritura hecha en casa, dice acá que es un proceso discontinuo, porque este fue un trabajo de la industria en el cual ellos tienen la fritura continua, están todo un día haciendo fritura. La señora muchas veces hace una fritura hoy, pasado mañana hace lo mismo, usa la misma aceite para hacer otra fritura. Entonces ese proceso de discontinuidad, al reutilizar y estar expuesto el aceite, lo oxida y va generando espontáneamente, va generando productos oxidativos, oxidados y tóxicos. Estos tóxicos son para el cuerpo y también para las células, importante. También la remoción de los iones hidrógenos de los ácidos grasos poliinsaturados que causan radicales libres, que a su vez hacen el círculo nuevamente y generan más oxidación a estos productos. Y fíjense acá, que los productos finales son 60, más de 60 productos finales tóxicos, muchos de los cuales son tóxicos, que se generan con la exposición del aceite a altas temperaturas. Realmente esto fue para mí una noticia, porque no sabía que pasaba todo esto. Yo sí sabía que había un proceso de oxigenación, pero no sabía que era así tan nocivo y tan tóxico para el ser humano. La autooxidación, eso es la rancidez. Cuando usted siente el aroma, sobre todo las mantecas, que está rancio, o el aceite también, es porque se va autooxidando, solo, espontáneamente. Es un proceso natural, normal. Algunas personas dicen, este aceite está viejo, ese ácido está viejo. Es eso, la rancidez, que le da el olor característico. Generalmente pasa con los ácidos grasos insaturados, que son los aceites, por ejemplo el girasol es uno, y cuando los alimentos quedan mucho tiempo expuestos al oxígeno ocurre esto. Hidroperóxidos, en final, son lo que se denominan estas sustancias. Fíjense acá abajo lo importante, otra vez habla de los aldehídos, la acetona, los alcoholes y polímeros. Nadie va a pensar que está haciendo una fritura y al final del aceite expuesto a la temperatura va a tener aldehídos, cetonas, alcoholes y polímeros. ¿Qué acciones tiene eso? Tiene acciones. Yo no me estoy explayando en esto, porque si nos explayáramos en todas estas cosas, lo que producen sería mucho el tiempo, no nos alcanzaría, pero a los fines de resumen son citotóxicos, y generan sabores y olores anormales a los alimentos. Y por supuesto disminuyen los ácidos grasos. Al final nosotros tenemos un aceite determinado y creemos que es ese aceite, pero en la realidad ya está tan alterado que no es ese el aceite que nosotros estamos usando. Es una combinación de sustancias que nosotros creemos que es aceite porque se está alterando. Una vez iniciada la cadena oxidativa, no vuelve atrás. Llega un momento en que los ácidos grasos que componen los aceites no existen más. Sigue hacia adelante. Es un proceso normal. Los antioxidantes no revierten los efectos una vez que los productos de la oxidación se han formado. Por más antioxidante que le agreguemos o que consumamos, no revierte esta situación. Por este tipo de motivos, la mayor parte de ácidos grasos insaturados que son ingeridos mediante la dieta no cumplen con su función principal. O sea, acá está hablando, es un trabajo de la industria en el cual se analizó un producto envasado, enlatado, y que se enlató y envasó con calor, que se preparó con un calor determinado y se expuso durante el proceso al oxígeno
mayor cantidad de tiempo de lo necesario. Entonces, ese alimento no cumple con la función que debería cumplir porque está alterado. Por más que esté envasado, al vacío, por más que esté estéril, por más que no le va a hacer mayormente mal, aparentemente, ese alimento no cumple con la función principal que debe tener. A su vez, no solo que no crea esa función benéfica, sino que es perjudicial. Y como dice acá, la acumulación masiva de lipoproteínas, tanto de alta como de baja densidad HDL y HLD en el organismo aumentan. Esto es lo que les estuve diciendo hoy, los componentes del aceite que tenemos. Esta es una cadena de carbonos, de ácidos grasos, saturado. El carbono saturado, la cadena es saturada, es recta. Son los insaturados. Esto es lo que nosotros encontramos en los aceites naturales, en los aceites podríamos decir virgen, en la naturaleza. Son cis. Tiene esta forma. Y estos son los trans. Cuando se alteró, este hidrógeno pasó al lado contralateral, como vemos acá. Tenemos este hidrógeno que pasó hacia el otro lado por el simple efecto de la temperatura. Esto trans acá, cuando lo consumimos, produce todo lo que nosotros estuvimos hablando anteriormente. Este simple cambio de hidrógeno de un lado al otro de la cadena de carbono es lo que altera el alimento. Acá dice que la mayoría de los ácidos grasos naturales son con la configuración cis, que es esa, y los doble enlaces cis producen una derivación rígida de la cadena, ¿no? Los trans son los alterados, que como dijimos recién. Acá está, acá arriba demostrado, ¿no? Los hidrógenos lado a lado y enfrentados. Bueno, lo mismo en otra figura. Acá, como dice la palabra, este es no natural y este es natural. Este es el aceite natural y este es el aceite no natural, o las comidas preparadas no naturales. Tienen esta fórmula. Bueno, repitiendo lo mismo, por encima de cierta temperatura los ácidos grasos comienzan a alterarse, pudiendo convertirse en trans, oxidarse y generar radicales libres y compuestos nocivos. Y acá habla algo muy interesante, que la dieta aparentemente más equilibrada, cuidada, con selección de alimentos, puede quedar arruinada por un uso poco prudente de la temperatura en la hora de cocinar, por más que nosotros busquemos los mejores elementos. Ahora vamos a ver por orden decreciente de temperatura. Los métodos más suaves son, primero, el vapor. Esto es un consejo de cómo deberíamos nosotros preparar los alimentos, y es un consejo de estas instituciones, universidades, de la industria, y cómo preparar el alimento para preservar la salud de la población. El vapor que no llega a la ebullición sería el primer lugar, es el mejor. Sigue la ebullición a los 100 grados, la cocción a presión que sobrepasa los 100, y las cocciones rápidas con poco aceite, como es el salteado breve. Es un ejemplo. A partir de allí llegamos a las cocciones más fuertes, fritura, plancha, al horno, brasas. La temperatura aumenta considerablemente y también los problemas. A medida que aumenta la temperatura, aumentan los problemas para el organismo. El calor favorece las reacciones de oxigenación, que son naturales, pero las potencia y genera radicales libres, que son átomos de oxígeno que desapareados, que provocan reacciones de oxidación en cadena. Esto va perpetuándose. ¿Qué es lo que puede pasar? Lesiones en las paredes celulares, debilitar su estructura, atacar los capilares y las terminaciones nerviosas, alterar el colágeno y la elastina y causar artrosis,
oxidar los lípidos plasmáticos, favoreciendo la formación de ateromas en las paredes arteriales. Fíjense que todo esto produce, a pesar de que nosotros usemos buena calidad de elementos, simplemente porque nos pasamos de temperatura en la elaboración de los elementos o porque reusamos. Fíjense todo lo que nosotros podemos llegar a padecer por esto, ¿eh? Es algo llamativo. Para contrarrestar los antioxidantes internos y también los que tomamos por nuestros alimentos, como las vitaminas, minerales, bioflavonoides, etc. Pero, dice acá, no conviene que la ingestión de oxidantes rebase nuestra capacidad antioxidante. O sea, es un equilibrio que nosotros una vez roto, por más que le agreguemos, no es lo mejor. El artículo entero hablaba de personas que normalmente toman vitaminas y toman suplementos y una serie de cosas que al final, queriendo prevenir esto, tratando una alimentación, viviendo de una alimentación común o incorrecta, tratando digamos, contrarrestarlo con esto, al contrario. El exceso de todo esto también es nocivo. Acá dice, este estrés oxidativo contribuye a acelerar el proceso de envejecimiento. Nos envejecemos de adentro y también de adentro hacia afuera. La persona envejece. Las grasas oxidadas también aumentan el trabajo hepático porque se metaboliza. El órgano de defensa primero es el hígado, donde metaboliza todo, es el laboratorio del cuerpo. Tiene que trabajar más por el metabolismo de las grasas y la detoxicación de los elementos de la sangre. Fíjense esto, además a cierta temperatura de cocción, los aceites generan sustancias cancerígenas como los hidrocarburos aromáticos policíclicos alquitranes. Yo nunca imaginé que iba a salir un alquitrán de esto, de las grasas. Y esto también vale mucho más para la grasa de vaca, ¿no? Mucho más. Estamos hablando del aceite que es bueno. La grasa de vaca ya sabemos que es saturado total, es peor todavía. Pero alquitranes, el calor destruye la vitamina E, que es el antioxidante natural que tenemos de las grasas, antioxidante natural de las grasas. El calor lo destruye. La vitamina E la contiene el aceite. Así que ese problema también hay. Aceites adecuados para cocinar. El mejor es el de oliva, pero no hay que pasar la temperatura que dijimos antes. El mejor es el de oliva, ¿no? Porque es monoinsaturado y es más estable, y entonces hasta que ese enlace insaturado se altere. La oliva hay que usarlo y dejarlo. Evidentemente nadie, no sé si la mayoría hace un bife con aceite de oliva, pero bueno, o las comidas con aceite de oliva, pero no es de uso corriente. Le da mucha estabilidad en la cadena al ser monoinsaturado. Por lo tanto es el más adecuado para cocinar con temperatura. Dice acá abajo, esto no significa que no haya que tener cuidado con la temperatura que alcance y también con el tiempo. Pasada cierta temperatura también se altera, por más que sea el más estable. Es el más estable porque es un monoinsaturado. Los aceites de semillas como el girasol, soja, sésamo, etc., tienen muchos ácidos grasos poliinsaturados y no toleran, estos son muy beneficiosos para la salud, siempre que no se enrancien, o sea, que no se oxigenen, sería el término, digamos, médico, se oxigenan. Nosotros lo conocemos como enrancio. Siempre y cuando no pase esto, son los mejores, pero tienen que ser usados naturales, sin temperatura, sin calentar, natural. Son los mejores aceites para la digestión. Girasol es el mejor y siguen los otros hacia abajo. El hecho de ser poliinsaturados los hace muy inestables. Se oxigenan y el calor es uno de los factores aceleradores de esa oxigenación. Son, aceites para consumir en frío, previa, dice, obtención por presión, pero no para cocinar y aún menos para frituras repetidas. Resumiendo, el tipo de aceite mejor, el más estable, el más adecuado, es el de oliva, por ser el más estable. La temperatura alcanzada durante la cocción hay que cuidarla, ¿no?
Eso es importantísimo. Fíjense que hay casas, dice que donde se cocina, no se cocina si no está humeando el aceite. Hasta que humee, después se le ponen las cosas. Cuando humea ya se está quemando el aceite, por lo tanto no es lo correcto. Dice acá que es una barbaridad. La temperatura debe ser la mínima, imprescindible para que se cocine el alimento. Que cuando los alimentos quedan muy quemados o chamuscados, quiere decir que se ha sobrepasado la temperatura de seguridad para la cocción y su alimentación y su uso. El tiempo de cocción también es importante, debe ser el mínimo para cocinar el alimento. Y el número de veces del aceite, lo mejor es ninguna, por eso la freidora es lo más inconveniente que existe, no debería ser usado, porque está. La frecuencia con que se cocina a altas temperaturas, esto es otro ítem importante, que no debe ser solo una, como dijimos. Es preferible que la cocina diaria sea suave, con cocciones al vapor, con platos caldosos de verdura, legumbre, etcétera, incluso salteados sobre. Les dije que esto no es de la iglesia, esto es son trabajos de la industria, de las universidades, de las escuelas de medicina y las escuelas de salud. No es que lo escribí, no es que fue algo preparado por acá. Por eso es que se los traigo para ilustrarlo, ¿no? Fíjese lo que dice acá. Son cocciones al vapor con platos caldosos, suave, de verdura, legumbres, etcétera. E incluso salteados breves. Salteados breves. Eso es lo que dice el mundo que debe hacerse para tener una calidad de vida mejor. Los alimentos fritos a la plancha, etcétera, deberían ser para pocas ocasiones. Pocas ocasiones, combinándolos con alimentos con alto poder antioxidante como las ensaladas. Bueno, ahora grasas cis y trans, vamos a ver algunos alimentos que contienen ese tipo de grasas, sobre todo trans. Fíjense, hay todos trans, todos grasas, lípidos alteradas por el ser humano, por el hombre, no por la naturaleza, por el hombre, es todo trans. No sé si ustedes alcanzan a ver la diapositiva bien, desde el fondo si se ve, pero es evidente que, bueno, lo que vimos hoy, trans es la que está alterado por la temperatura, alterado por nosotros, y el cis es el natural. Los ácidos grasos naturales generalmente tienen la configuración cis y los trans son una configuración recta, alterada. Fíjense otros ejemplos de grasas trans. La mayoría de las grasas naturales insaturadas de una dieta balanceada presentan la forma cis, mientras que una pequeña porción tiene la forma trans. Insaturadas, dice las principales fuentes de grasas trans son la transformación bacteriana de los ácidos grasos y saturados en el rumen de los animales, y después el proceso de hidrogenación industrial, el calentamiento y la cocción de aceites. Esto es lo que pasa con los animales. Acá habla de la hidrogenización, estamos repitiendo prácticamente la fritura y la temperatura. Y acá están 10 puntos. 10 puntos que alguien puso para que nosotros tengamos en mente y podamos ver cómo racionar el consumo de nuestras grasas, de nuestro aceite, y el consumo y lo que estamos consumiendo a medida que usamos todas esas cosas. Papas fritas, 150 gramos tiene 7 gramos de grasas trans. 150 gramos. Masa industrial, una unidad, 5 a 6 gramos de grasas trans. Hamburguesa, 200 gramos, 3 gramos de grasas trans. Queso untable, yo pensé que queso untable salvaba, pero miren, yo dije, uy, ¿cómo queso untable? Porque hago dietas, el mejor, no es cierto. Fíjense, 2,2 a 5,2 gramos. Las magdalenas, 1 a 2,1. Galleta, yo como galleta, no como esto, 1 a 3 gramos. Ustedes saben que las galletas tienen más grasas que el pan. Margarina, una cucharada, 0,9. Pan comercial, 0,85.
Barra de chocolate, 80 gramos, 0,75. La barrita de cereal, 0,4. Ojo que los que consumen barras de cereal también están consumiendo grasas trans. No crean no crean en el verso ese, no, yo le vendo grasa barrita. Yo vendo barritas, yo trabajo en una fábrica de barritas, es lo mejor. Como barritas, no. Fíjense, no es así. Ahora, todos oscilan entre 7, 5, 3, 2, 5, más o menos. Fíjense cuáles son los efectos de las grasas trans sobre la salud. Este médico nos dice lo siguiente: los efectos. Afecta el perfil lipídico, colesterol, más o menos haciendo un resumen de todo lo que hablamos. Enfermedades cardiovasculares, infarto, resistencia a la insulina, por eso la diabetes se pone más resistente, síndromes metabólicos y diabetes, cáncer, depresión de la respuesta inmune, inmunodeficiencia, hay muchos inmunodeprimidos, sobre todo chicos. Utilización de ácidos grasos esenciales, no los tiene. La lactancia materna, el peso y la longitud del peso al nacer, todo se altera esto, se altera la lactancia, el peso del chico y la longitud, el tamaño. Retrasa el crecimiento y la maduración del cerebro. ¿Vio? Las mujeres embarazadas que están todo el día comiendo papa frita, tomando cosas. Ahí está. Fíjense lo que le pasa a los nenes. La lactancia se altera. Ay, no le puedo dar pecho porque no tengo. La lactancia se altera, el peso del chico y la longitud. Retrasa el crecimiento y la maduración del cerebro. Síntesis de hormonas. Se altera la síntesis de hormonas y las paredes celulares son defectuosas. ¿Y cuántos gramos? 5 gramos. Fíjense, yo no soy el que lo estoy diciendo, no soy extremista, lo leía esto y me asusté cuando lo leí, por eso creí conveniente presentarlo a la iglesia. 5 gramos se consideran peligrosos, 5 gramos peligrosas. Y fíjense acá que papa frita 150 son 7 gramos, 5 ya son peligrosas. La masa industrial 5 a 6, la hamburguesa 3, el queso de 2,2 a 5,2, las magdalenas, esto acá, la galleta 1 a 3 gramos. Y en fin, entonces 5 gramos se considera peligrosa. Bueno, ya vimos que son las grasas SINS y las grasas trans. Dice acá, en este grupo encontramos las grasas cis, son consideradas como las grasas buenas. Encontramos los omega 6 y omega 3. Tienen la capacidad de disminuir frecuentemente el colesterol, sobre todo el omega 6. El colesterol malo, dice acá, tienen propiedades antiinflamatorias, tienden a disminuir el riesgo de la enfermedad coronaria, y los omega 3 son necesarios para el organismo, siendo saludables para la piel, son anticancerígenas y benefician la salud mental. Fíjense que esto es el aceite bueno, el aceite no alterado, el aceite natural, el aceite que nosotros encontramos de la expresión o de la extracción del grano natural de semillas. Esto es lo que la naturaleza nos da. Y los alimentos con las grasas más saludables, ¿cuáles son? El aceite de oliva, que son muy ricos en ácidos grasos monoinsaturados, aguacate, o sea, la palta, también, pescado, para el que come, aceites de girasol y maíz, los frutos secos, en fin. Acá hay una imagen que no se ve muy bien, pero prácticamente es lo que nosotros hemos estudiado y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en esta iglesia, en la iglesia adventista, es lo que estos estudios de esta gente que está preocupada por la salud del mundo nos ha presentado en estos trabajos. Hay muchos más, es muy grande, realmente no sabía cómo hacer para resumirlos. Pero sirva esto de ejemplo para todos nosotros, para poder ayudar a todas aquellas personas que consideran la alimentación como algo quizás no tan importante. ¿Qué nos dice el Señor? También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Acá tiene agua si quieres. Muchas gracias al doctor Eduardo Montenegro.
Espero que para cada uno de los hermanos que pudieron venir y para aquellos que nos acompañan desde la web haya sido de mucha utilidad este tema. Y bueno, los invito a ponerse de pie. Vamos a tener una oración final para poder cerrar este programa. Oramos. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos porque tú nos das este sábado, Señor, en el cual pudimos hablar, Señor, un poco más acerca de lo que es una vida más saludable, poder cuidar nuestra salud y poder disfrutar, Señor, dentro del sábado. Gracias, Señor, porque nos das este don, gracias porque podemos adorarte en forma libre, Señor, porque podemos, Señor, contar, Señor, al mundo, Señor, que eres nuestro Dios. Te pedimos, Señor, que ahora tú nos acompañes en esta semana que está por comenzar, que tus santos ángeles, Señor, nos acompañen, Señor, y nos cuiden en cada una de las actividades que tenemos. Gracias por tu infinito amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber venido a un programa más de Enfoque. Los dejamos invitados para el próximo sábado, ¿sí? 6:30 arranca el próximo programa, el próximo sábado de Enfoque. Una linda semana para cada uno de ustedes.